¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga. Realmente nos encontramos y estamos para compartir toda la bendición de Dios. Me siento feliz, contento, porque sé que usted está necesitando una palabra de Dios. En medio de tantos conflictos, en medio de tantos problemas, qué bueno es sentir que alguien trae una palabra y una palabra del cielo, una palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestro hogar, nuestra familia. Así que quiero compartirte precisamente esa palabra que está en el libro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice así: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué tremenda palabra es esta, porque realmente existe una recompensa de Dios a través de la honra. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y creemos que Dios debe vivir solamente para nosotros y que nosotros no debemos hacer nada para Dios porque Dios es Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios quiere bendecirnos, pero también Él quiere que nosotros podamos reconocer lo que es Él, lo que hace Él, todo lo que Él es en nuestras vidas. O sea que Dios es un Padre que espera el reconocimiento nuestro. Dice la Biblia que en una oportunidad había 10 leprosos que estaban prontos a morir, enfermos, desahuciados por la ciencia médica, pero en ese lugar, donde tal vez era un basurero porque no podían vivir dentro del muro de la ciudad, sino fuera, los leprosos, llegó alguien. ¿Quién podía ser? Claro que sí, Jesús. Y cuando llegó Jesús, ellos le reconocen y comienzan a pedirle y comienzan a clamarle que el Señor tuviese misericordia de ellos. Claro, el estado de esa gente sería un estado difícil, enfermo, prontos tal vez, como sé decir, a morir. Sin embargo, el Señor les alcanza una palabra de fe y les dice que vayan y se muestren en la ciudad a los sacerdotes. Los 10 no dudaron, tomaron la palabra que el Señor les alcanzó y mientras iban camino a la ciudad, y les comento esto, nunca iban a poder entrar en la ciudad. Siendo leprosos, iban a ser impedidos, iban a ser alejados, tal vez hasta apedreados para que no entraran en la ciudad. Ellos sabían esa situación, pero también reconocían que aquel que les había dado la palabra era Jesús. No era cualquier predicador, no era un sacerdote, era el Hijo de Dios. No era un apóstol, un pastor, era el Hijo de Dios. Y Él les estaba alcanzando una palabra de fe y ellos la habían recibido. Y mientras iban caminando en esa palabra de fe, dice la Biblia que comenzaron a verse el uno al otro y notaron que estaban sanos. Y en ese momento, habrá sido una alegría tan grande, estaban limpios, ya la lepra había desaparecido, estaban sanados, un milagro instantáneo, fue inmediato, no tuvieron que esperar, creyeron en la palabra que Jesús les había alcanzado y habían recibido el milagro. Pero fíjese usted qué cosa, ¿no es cierto? Cada uno pensó en lo que tenía que hacer, cada uno pensó que tenía tal vez animales en el corral, que tenían familia, que tenían negocios, que tenían que cambiar, que tenían que comprar, que tenían que vender. Cada uno fue a lo suyo. Nadie se acordó de aquel que les había alcanzado la palabra. Nadie se acordó de honrar a aquel que los había honrado y que los había bendecido a través de su palabra. Pero hubo alguien, un extranjero. La Biblia dice que era un samaritano. La Biblia también dice que ese sí volvió a Jesús a darle las gracias. Y cuando el Señor ve que ese hombre que había estado leproso ahora estaba delante de él arrodillado y agradeciéndole por el milagro que había realizado Jesús, Jesús le mira, le contempla, agradece indudablemente a Dios por lo que había ocurrido, pero también le alcanza una palabra a este hombre que había sido leproso. Y lo que le dice Jesús es esto: ¿no fueron 10 los sanados? ¿Los 9 dónde están? Fíjese si no quiere el Señor que nosotros podamos ser agradecidos. Fíjese si el Señor no nota que nosotros, y quiere que nosotros cuando recibimos un milagro, nos acerquemos a Él simplemente
para poder decirle gracias, honrarle al Señor. Porque la palabra dice que Él va a honrar a los que le honran y aquellos que le desprecian, aquellos que se olvidan, aquellos que piensan que todo es natural, que todo es normal, serán tenidos en poco. Y sabe, si llega esta palabra es porque Dios no quiere tenerte en poco. Si llega esta palabra es porque el Señor quiere bendecirte. Si llega esta palabra es porque el Señor quiere sanarte, ayudarte, liberarte, romper tus cadenas, cortar tus ataduras. Por eso, qué bueno es tener un minuto de reflexión y poder decir cuánto que Dios me dio, cuánto que Dios me alcanzó, cuántas cosas el Señor hizo por mí, por mi hogar, por mi familia, por mi matrimonio, si estoy casado, casada, tal vez si soy soltero, soltera, en mis estudios, en mi familia, con mis padres. Cuántas cosas hizo el Señor. Y yo creo que mientras haya un pensamiento así, será mucho más fácil tener también, un pensamiento de gratitud a aquel que nos bendijo, aquel que nos honró, aquel que lo hizo todo, aquel que lo hizo todo por nosotros. Mira, la Biblia dice en el libro de San Juan y en el libro de San Lucas y en el libro de Proverbios también habla sobre algo muy importante que es la honra. Y en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice: honrad a Jehová. Y qué bueno cuando le podemos honrar con todo lo que tenemos, con nuestras primicias, con el fruto de la tierra, con nuestra vida, con nuestra oración, con nuestra gratitud. Honrarle a todo aquello que Dios nos alcanzó, honrarle a Dios por todo aquello que Él nos dio. ¿Sabes que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos son añadidas. Quiere decir que cuando nos acercamos a Dios, cuando nos abrimos para con Él, Él nos bendice y nos entrega todas las cosas. Por eso yo quiero orar por ti, porque sé que tenés gratitud, porque tal vez no lo pudiste expresar, pero es bueno que lo comiences a expresar de este momento, porque Él va a honrar a los que le honran. Vamos a orar. Eterno, glorioso y maravilloso Dios, yo quiero darte gracias, Señor, en esta hora, por tu gran amor y por tu infinita misericordia. Padre, envío tu palabra sobre cada uno de mis amigos y hermanos, aquellos que han recibido, aquellos que han visto tu buena mano, Señor, más allá de la fe que ellos puedan tener, han sido receptoras del poder y de la gracia tuya. Permite que ahora, Señor, haya un pensamiento y una actitud de gratitud para que puedan acercarse, Señor, para que puedan darte gracias de alguna forma, de alguna manera, y puedan un día, Señor, llegar a una iglesia simplemente a decirte gracias, Señor, por lo que hiciste en mi vida, en mi hogar y en mi familia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, gracias por haber estado con nosotros en estos momentos. Nos volvemos a encontrar en este mismo horario, en el mismo canal. Un abrazo al corazón y Dios les bendiga mucho.